El ajedrez nos habla directamente del cerebro y de la mente, de la conciencia y de la conciencia de la conciencia del otro. Yo sé que mi oponente sabe que yo sé. Nada, absolutamente nada, es más humano que esa metaconciencia hacia nuestros semejantes. Así se expresa Diego Raskin, un gran experto en ajedrez, en uno de sus artículos que publica en Internet, el titulado 10 elevado a 120 partes de la complejidad del mundo. Con su ayuda nos vamos a ocupar hoy en Sin Distancias del ajedrez y de su evolución y desarrollo desde que el ordenador, es decir, la inteligencia artificial, logra ganar todas las partidas a la inteligencia humana o natural. Es una nueva propuesta de Pedro Raúl Montoro, profesor de Psicología de la Percepción de la UNED. Buenos días. En el programa de hoy realizaremos un recorrido por los principales hitos del desarrollo de programas computarizados de ajedrez y sus implicaciones para los campos de la inteligencia artificial, la psicología y la neurociencia. Desde la invención de los primeros ordenadores, el juego de ajedrez ha sido el campo de pruebas predilecto para diseñar programas que exhibieran inteligencia artificial y que pudieran jugar y algún día ganar a los seres humanos. En la actualidad, podemos afirmar que ese reto se ha conseguido. Los jugadores de silicio son mejores que la inmensa mayoría de los jugadores de carbono. Para tratar este interesante tema, hemos invitado a Diego Raskin Gutman. Diego es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha trabajado como investigador en el campo de la biología teórica en prestigiosos centros internacionales. Desde el año 2006, Diego dirige el grupo de investigación en biología teórica en el Instituto Cabanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva de la Universidad de Valencia. Diego además es autor de un excelente ensayo sobre este tema titulado Metáforas de ajedrez, la mente humana y la inteligencia artificial, que ha sido publicado en España por la editorial de la Casa del Ajedrez. En la actualidad, Diego colabora en el magazine cultural Jotdown, donde periódicamente publica ensayos en los que analiza las metáforas del ajedrez aplicadas al conocimiento del ser humano. Buenos días, Diego. Muchas gracias. Buenos días. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación a este programa de radio. No, encantado de estar aquí y gracias por invitarme. Bueno, Diego, ya hemos recomendado a nuestros oyentes el excelente ensayo, el libro que has escrito acerca de este tema, Metáforas de ajedrez. Y si te parece, podemos comenzar con una de las preguntas básicas que seguro que todos nuestros oyentes están haciendo. ¿Cómo juega un programa de ordenador actual al ajedrez y cómo se diferencia del juego que hace un ser humano? Bueno, a ver, la respuesta corta a esta pregunta es juega muy, muy bien, ¿no? Juega tan bien que es casi imposible en estos momentos que un jugador humano le gane a un buen programa de ajedrez, ¿no? Dicho esto, pues hay que un poco profundizar en cuáles son los aspectos desde el punto de vista de la programación que hace que una serie de algoritmos sean capaces de jugar al ajedrez, ¿no? Digamos que hay una serie de puntos básicos que necesita tener un programa de ajedrez. En primer lugar es la representación de la información. Necesita tener un módulo que sea capaz de representar lo que es el tablero, lo que son las piezas, lo que son las posibles jugadas, en el sentido de las leyes, de las reglas del ajedrez, ¿no? A dónde pueden mover cada una de las piezas, y tiene que tener representado en cada momento de la partida y en cada momento del juego, esa posición donde están cada una de las piezas, qué relación hay entre ellas, ¿no? Y eso se logra hoy en día con lo que se llaman los mapas de bits, que es una representación en ceros y unos de todo lo que es el tablero, las 64 casillas del tablero, que también tienen dentro la posición de cada una de las piezas, ¿no? Y los mapas de bits permiten utilizar lo que serían las operaciones lógicas entre ellos. Es decir, que tú puedes coger un mapa de bits y con esa representación de la posición saber
qué es lo que le está pasando a cada una de las piezas en ese momento, ¿no? Entonces esa es el primer paso fundamental en un programa de ajedrez. Después hay, como sabes, en el ajedrez pues hay 3 fases de juego, ¿no? Que es la apertura, el medio juego y los finales. Y entonces cada una de las fases está tratada en un programa de ajedrez de manera distinta. Por un lado tienes para jugar las aperturas, tienes lo que se llamarían los libros de aperturas, ¿no? Que es un compendio de todas las variantes posibles, las mejores variantes posibles, de todas las aperturas posibles, y eso hace que cuando un jugador está jugando contra un programa, el programa juegue sin pensar entre comillas, ¿no? Sí. Es decir, que no tiene que andar evaluando cómo es la posición, sino que lo que hace es ver en su base de datos cuál es la mejor jugada para hacer frente a la jugada del adversario, ¿no? Aparte de este libro de aperturas, que está encendido al principio de la partida, hay lo que llaman las tablas de transposiciones, que también son muy importantes, por lo que te hace es en todo momento calcular si se está llegando a una posición por medio de una secuencia que no es la secuencia normal, pero que se ha llegado a una posición que ya se sabe que está dentro del libro de aperturas, con lo cual el programa puede volver otra vez al libro de aperturas y seguir sin tener que recurrir al tiempo de pensar, ¿no? Al tiempo de evaluar. Después está el medio juego, y en el medio juego se pone en funcionamiento la parte quizás más importante y lo que le da la fuerza de juego al programa de ajedrez, que es la función de evaluación. La función de evaluación pues es como su nombre indica, una función que evalúa en cada momento cómo es la posición, a quién favorece la posición, y en función de esa evaluación va buscando también, usando otro de los aspectos básicos del ajedrez, que es la función de búsqueda, el árbol de búsqueda, va buscando las variantes que favorezcan a su juego, ¿no? Y en ese sentido pues hay un montón de algoritmos y de heurísticas que se utilizan, que lo que hacen es recortar el árbol ingente de posibilidades astronómicas de variantes de la partida y de la búsqueda concreta, ¿no? de un movimiento. Y por último tienes en los finales, aparte de esa función de evaluación que siempre está encendida, y de ese algoritmo de búsqueda y esa heurística de búsqueda, tienes las tablas de finales, que esto también hace que los ordenadores sean muy potentes, porque se resuelven ya hay tablas de finales, creo que son para 6 piezas en el tablero, es decir, que ya saben, para cualquier 6 piezas en el tablero, ya saben a quién favorece y cómo llegar al final, al mate o a las tablas, etcétera, ¿no? Y entonces también el ordenador lo que hace es buscar, si quedan más piezas en el tablero, pueden empezar a buscar a cómo hacer para simplificar, para llegar a una de estas posiciones que sabe que va a ser favorable, ¿no? para él. Y eso también hace que los tiempos de búsqueda sean mucho más pequeños. Así que bueno, esos son más o menos los elementos principales de lo que sería un programa de ajedrez. Sí, la verdad es que quizás en la fase que a mí más envidia me da como juego en ordenador es en la fase del medio juego, porque yo siempre llego a esa fase y nunca sé muy bien qué hacer. En ese momento de qué hago ahora, ¿no? Y un ordenador no suele dudar, ¿no? No suele dudar. Sí, bueno, a ver, desde los comienzos de la inteligencia artificial como ciencia, donde se empiezan a programar ordenadores para que jueguen al ajedrez, siempre ha habido una diferenciación entre lo que se llama la fuerza bruta y la heurística, ¿no? Entonces la fuerza bruta es, vamos a calcular variantes y vamos a calcular jugadas posibles y ya encontraremos la mejor, etcétera, etcétera. Pero claro, ese camino
se pierde porque el número posible de variantes es exponencial, ¿no? Es totalmente imposible de llegar a ver con toda la profundidad necesaria cuál es la mejor variante y la mejor jugada, ¿no? Entonces, para eso se han creado heurísticas, se han creado evaluaciones de la posición, que es lo que refina realmente esa búsqueda, ¿no? Y entonces, claro, ahí donde un jugador se puede ver un poco perdido, el programa tiene una serie de reglas, lo que se llamarían reglas de producción, de la forma de si pasa esto, entonces aquello, pero si pasa aquello otro, entonces lo de más allá. Y entonces miles de esas reglas de producción hacen que pueda evaluar perfectamente cómo está la posición y pueda elegir cuál es la variante más interesante o la que más va a reportar un mejor juego, ¿no?, al programa. Claro. ¿Y cuáles serían, Diego, en tu opinión, las principales diferencias entre esta forma, ¿no?, esta arquitectura funcional que has descrito también de un computador jugando al ajedrez con respecto a cómo juega un ser humano? Bueno, en general, a ver, los programas de ajedrez han sido programados por seres humanos, ¿no? Claro. No vienen de la nada ni han evolucionado directamente a partir de premisas básicas, aunque hay gente que está trabajando en eso. Entonces, estas heurísticas que estoy describiendo justamente están basadas en el conocimiento acumulado de lo que es la práctica del ajedrez durante cientos de años. Claro. Con lo cual, en ese sentido, el programa de ajedrez intenta hacer lo que hace la mente humana, pero claro, gracias también a un gran poder de cálculo y a una rapidez de cálculo brutal, le resulta mucho más sencillo el poder recoger toda esa información y procesarla de tal manera que el resultado final, que es la jugada, pues sea óptima o casi óptima, ¿no? Entonces, en ese sentido, siempre hay que tener presente que, bien, los ordenadores procesan muy rápido, son muy rápidos, pero que todas las heurísticas han sido programadas por humanos y basadas en el conocimiento del ajedrez, ¿no? Y en ese sentido, también hay que reconocer que todas esas reglas de producción son las mismas que utilizan los grandes jugadores para llegar a las decisiones. Pero como el ordenador procesa muy rápido y es capaz de ver muchísimas más variantes que el ser humano, entonces de vez en cuando encuentra jugadas que un ser humano, a pesar de utilizar todas esas premisas, no la encuentra. Muy bien, Diego. Como tú decías antes, ¿no?, la principal característica de los actuales programas de ajedrez es que juegan muy bien y de hecho se ha perdido parte de la épica que había en esos enfrentamientos entre humano y ordenador. Por ejemplo, Kasparov, ¿no?, contra Deep Blue, contra versiones posteriores. Eso que fue un match épico, ¿no? Fueron dos partes, ¿no? En la segunda parte, que finalmente perdió Kasparov en el 97, aquello fue, claro, se le dio una propaganda muy grande, como el match de los seres humanos contra las máquinas. Entonces, a partir de ahí, todo ha ido en favor de la máquina, ¿no? En aquellos momentos, pues eso era Deep Blue, que era un maquinón con procesadores extras, todo calculado y construido específicamente para jugar al ajedrez y para ese match, ¿no? De hecho, se trajeron a muchos grandes maestros, incluido el gran maestro Miguel Illescas, español, para que instruyese a la máquina y para que ayudase a hacer que la máquina fuese más fuerte y más competitiva, y claro, al final lo lograron. Pero a partir de ahí
el procesamiento de la información de los chips de los ordenadores también ha evolucionado muchísimo. Los programas también han evolucionado muchísimo y hoy en día es que no hay épica, no hay nada, ¿no? Tú tienes ahí a Houdini, o tienes a Deep Junior, o tienes a Hydra, y todos estos programas vapulean a cualquier jugador, hasta los grandes maestros. Es posible que uno de estos súper grandes maestros pueda hacerle frente un poquitín a la máquina, pero perderían de largo, ¿no?, en un match. O sea, no se hacen ya porque no tiene mayor sentido, ¿no? Creo que el último así grande fue hace unos 10 años contra Adams y otro contra Kramnik, y los dos perdieron de manera abultada, ¿no? Así que sí, la épica se ha perdido, y lo que ha triunfado no es que hayan triunfado las máquinas, ¿no? Lo que han triunfado son los programadores, que han sido capaces de generar unos algoritmos y unas heurísticas, en otras palabras, de encapsular el conocimiento humano necesario para llevar a cabo una partida de ajedrez, para que sea no perfecto, porque eso es imposible, pero acercándose, ¿no?, al juego óptimo. Lo explicabas muy bien. Los programas de ajedrez son una creación humana que indican también el esfuerzo de investigación que ha habido en este campo. Pero también, efectivamente, hay también otra influencia que va desde estos modernos programas de ajedrez a los nuevos jugadores, porque los jóvenes jugadores de ajedrez hoy en día se benefician del entrenamiento con estos programas. Incluso hay gente que a veces dice que hoy en día se puede aprender en un día lo que antes se tardaba más de un mes en poder aprender, ¿no?, jugando con estas máquinas, ¿no? Sí, sin duda. Hoy en día, a ver, tú puedes estar jugando al ajedrez 24 horas al día con gente de todo el mundo a través de Internet, y ya está, y morir. Es así de claro, ¿no? Antes, hace simplemente 20 o 30 años, si tú querías jugar al ajedrez, tenías que ir a un club de ajedrez donde había un número muy reducido de gente, ¿no?, 20, 30 personas como muchísimo, y jugabas una serie de partidillas y ya está. Y después en los torneos, y bueno, y si podías se puede jugar al ajedrez por correspondencia también, que eso es algo que es que sigue en boga, y que es realmente una tarea muy contemplativa, ¿no? Pero claro, el uso de los ordenadores puede llegar a hacer que sea obsoleto, ¿no?, el ajedrez por correspondencia. Pero lo que está claro es que la informática, Internet, los programas de ajedrez hacen que toda la experiencia del juego de ajedrez sea totalmente distinta. Y en ese sentido, claro está que cualquiera que quiera aprender ajedrez hoy en día no solo tiene programas que te ayudan a aprender desde el punto de vista de un maestro, ¿no? Así que no necesitas un maestro, sino que el programa ya te va enseñando desde cero qué es lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, sino que además tienes, y eso es muy importante, bases de datos ingentes de millones y millones y millones de partidas, de todas las partidas que básicamente que se han jugado desde hace más de 100 años, en donde tú puedes buscar qué es lo que es mejor, o qué es lo que resulta mejor, y puedes hacer estadísticas de todo, que cuántas veces ganan negras con esta variante, cuántas ganan blancas. Puedes analizar el juego de tu contrincante, y también, y más importante aún, puedes hacer tus experimentos en casa con cualquiera de los programas que existen hoy en día, o en tu teléfono también lo puedes hacer. Puedes hacer experimentos de qué pasaría si hago esta jugada en vez de esta, ¿no? Y entonces lo que eso comporta para el aprendizaje del ajedrez, pues imagínate, ¿no? Claro. Puedes aprender
a una velocidad infernal, y por eso obviamente hoy en día pues hay muchísimos más grandes maestros que llegan a unas edades súper tempranas, ¿no? Otra influencia que me parece interesante, ¿no?, con el advenimiento de los potentes programas de ajedrez, es que en la historia del ajedrez pues siempre se han definido diferentes estilos personales a la forma de jugar, ¿no? Por ejemplo, muchas veces se hablaba que Kasparov tenía un estilo más atacante y que en cambio Karpov era un estilo pues, más defensivo, más estratégico, quizás más conservador, ¿no? Y por eso eran tan interesantes sus partidas, ¿no? Pero, sin embargo, yo lo he escuchado en alguna entrevista que le han hecho al actual campeón del mundo de ajedrez, Magnus Carlsen, que es uno de estos jóvenes grandes maestros que tú comentabas, ¿no? Que él en su objetivo, en cada movimiento, es intentar hacer la mejor jugada posible, la jugada perfecta, al estilo de un ordenador. Entonces, ¿tú crees que se está diluyendo la personalidad, el estilo de los jugadores por el influjo de este entrenamiento con ordenadores? O sea, quizás el ajedrez postcomputador, ¿no?, ya en el siglo XXI, está siendo menos humano, menos artístico y haciéndose más científico, más, en este caso, más frío, por así decirlo. Sí, a ver, hay varias partes a esa pregunta, ¿no? Por un lado, creo que claramente se hace más científico en el sentido de que hay mucha más preparación casera, por esto que estábamos diciendo anteriormente, de que uno puede hacer experimentos de variantes rápidamente con el ordenador y saber qué pasa si estás en esta posición. El ordenador te evalúa perfectamente si estás mejor, si estás peor, etcétera. Con lo cual, en ese sentido, hay una preparación mucho más grande de los jugadores, y sobre todo una preparación mucho más grande de lo que sería el periodo inicial del juego, que es la apertura, ¿no? Las aperturas, hay todo un compendio de conocimiento acerca de todas las variantes de las aperturas, pero gracias a los ordenadores se están encontrando jugadas nuevas continuamente que no se tomaban en cuenta antes, jugadas que podían ser ridículas, ¿no? Y que el ordenador demuestra que no, que eso, si se juega bien, son buenas jugadas, ¿no? Entonces, hoy en día el jugador profesional se dedica a buscar esas novedades y esas jugadas que el ordenador le dice que son vías prometedoras, ¿no?, que son variantes que se pueden jugar. Y entonces el juego empieza no es que se desvirtúe, sino que empieza a tomar también un cariz distinto, en el sentido de que muchas de las reglas que se pensaba que eran inamovibles, pues ahora se ven que no, que se puede transgredir, porque a medio o a largo plazo se entran en variantes que antes eran insospechadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el ajedrez sí que se hace más científico por esta ayuda que tenemos de los programas, pero por otro lado llega un momento en que todo eso se acaba en la partida, ¿no? En la partida, a menos que el jugador, gracias a eso, haya podido obtener una ventaja total y absolutamente decisiva, a menos que haya ocurrido eso, llega un momento en que toda esa preparación deja paso a las peculiaridades y las sutilezas del mediojuego, ¿no? Decían un gran maestro muy famoso que entre la apertura y el final Dios había puesto al mediojuego, ¿no? Entonces en el mediojuego es donde realmente la creatividad y la humanidad del jugador se manifiesta, ¿no? Entonces eso nunca va a desaparecer, ¿no? Entonces no creo que porque es el cientifismo de la preparación esté ahí, no creo que eso haga que la creatividad del jugador humano desaparezca, ¿no? Básicamente esa sería la respuesta, o las dos respuestas, ¿no?, a la pregunta que formulabas.
Sí, lo que está claro es que el ajedrez sigue siendo fascinante, sigue siendo un misterio insondable en muchos de sus aspectos y que nos sigue fascinando. Sin duda, sin duda. Como esta entrevista que hemos tenido contigo, Diego, que la verdad es que tengo muchas otras preguntas que podría hacerte, muchas otras reflexiones, pero bueno, el tiempo es limitado y tenemos que terminar la entrevista aquí. Y bueno, sí aprovecho de nuevo para recomendar a nuestros oyentes que si están interesados en profundizar un poquito más en este tema, pues tienen el libro de Diego, Metáforas de ajedrez, o también los artículos que periódicamente está publicando en el magazine cultural por internet Jotdown. Así que esa es quizás la forma en la que podrán encontrar algunas de tus interesantes reflexiones sobre esta apasionante relación entre ajedrez, humanos, ordenadores y otros campos del conocimiento humano. Pues muchísimas gracias por haberme invitado y nada, encantado. Cuando quieras armar otro programa, aquí estaré, te lo aseguro. Pues muchas gracias, Diego, por tu disposición y por tu amabilidad.